días a todos. En primer lugar, quiero daros las gracias por este tiempo de poder compartir con vosotros y también deciros que mi esposa, que me iba a acompañar esta mañana, bueno, pues tristemente ayer se encontraba un poco regular y hoy ha dado positivo en un test y ¿puedo quitarme la mascarita? Ha dado positivo, por lo tanto no ha podido acompañarme, pero también un saludo de su parte y también de la iglesia en la que nos reunimos desde hace medio año aproximadamente. Era nuestra iglesia madre, de donde partimos hacia la SEO y Andorra, y donde hemos compartido durante 10 años el ministerio allí. Y ahora hemos regresado a Barcelona y estamos en la iglesia de la Unida de Barcelona, en la calle Santa Pau. Muy bien, quería compartiros acerca de esa esperanza y hablaros acerca de ese texto que tenéis ahí anotado, de Lucas capítulo 2, porque no sé cómo estáis vosotros o cuál es la sensación que vivís vosotros. ¿Estamos un tanto cansados de la situación que estamos viviendo o no? ¿O solo me pasa a mí? ¿Verdad que estamos un tanto ya, después de 2 años prácticamente, un tanto cansados de que esta situación no acaba de solucionarse, de arreglarse? Y esto en nosotros también, pero especialmente los que no creen en el Señor, los que están a nuestro alrededor y que no conocen al Señor, esto produce una pérdida de esperanza. Es posible que nosotros también, en ciertos momentos de nuestro día a día, nos sintamos un tanto tristes o apagados porque estamos cansados de esta situación. Pero sobre todo, aquellos que hay a nuestro alrededor que no tienen la esperanza puesta en Jesús, están desorientados, están desanimados, están tristes y están sufriendo quizá mucho más que nosotros, porque nosotros tenemos dónde cogernos o a quién dirigirnos. Y eso es lo que quisiera tratar de compartir en esta mañana con vosotros. Hay una necesidad en el mundo en el que vivimos, una necesidad de esperanza. Algunos pusieron la esperanza en las vacunas y evidentemente, y por lo que parece o entendemos, están funcionando y están evitando que las situaciones de enfermedad se agraven. Otros tienen la esperanza puesta en que pase pronto, y eso se decía al principio de la pandemia. Bueno, esto será una cuestión de 2 o 3 meses y después ya volveremos a la normalidad, y eso nos ha llevado 2 años hasta ahora. Otros tienen un deseo de normalidad, de volver a la situación normal, a volver a reunirse con sus amigos, hermanos, familiares, conocidos y poder tener unas Navidades pues como teníamos antes. Y en cambio, estas situaciones producen también efectos en nuestra vida, efectos físicos en algunas personas están sufriendo la enfermedad de una forma física grave y complicada y difícil, y tristemente algunos han fallecido, pero sobre todo también porque esta situación, esta falta de esperanza produce efectos psíquicos, y la mente de muchas personas se ve afectada por esta situación. Se habla de los jóvenes, de los adolescentes, pero es igual, en cualquier edad hay personas que se ven realmente afectadas y tienen un problema psíquico producido por esta situación, por esta emergencia que ha aparecido y que está entre nosotros. Yo quisiera ver y quisiera presentaros a través de 3 personajes que aparecen en estos versículos y destacar de estos 3 personajes algunas actitudes interesantes que creo que pueden ser para nuestras vidas, ¿no? En primer lugar es la esperanza, que era la llegada de Cristo a este mundo. Esa espera que se hizo realidad en un momento determinado de la historia, y es lo que nos relata este capítulo 2 del libro de Lucas. Esa esperanza fue meditada y esa esperanza también fue proclamada. Cada una de las 3 personas en esta escena nos enseñan aspectos importantes a tener en cuenta respecto a la esperanza depositada en una persona, en la única persona que puede traer esperanza en nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Y la lectura que encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 21 al 38, vamos a leerla para ver el contenido. Mejor dicho, vamos a empezar en el 19, aunque queda como un poco fuera de esta lectura, pero creo que es interesante esa expresión de María, que es quien aparece en este versículo 19.
Dice Lucas 2, versículo 19, pero María, la madre de Jesús, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 3 personajes hemos citado. Hay otros personajes, pero especialmente quería centrarme en estos 3. Uno de ellos es María, otro es Simeón y un tercer personaje es Ana. Y cada uno de ellos quisiera destacar algo que creo que puede sernos de utilidad para nuestras vidas. El primero de ellos es María, la madre de Jesús. Y María, en ese versículo que hemos leído, nos habla de meditar. Dice que María guarda todas estas cosas meditándolas en su corazón. María, que había vivido esa experiencia de ser madre, pero también la experiencia de haber recibido a los ángeles, a los pastores que habían venido o que había escuchado de ellos, que había experimentado en su vida algo espectacular, increíble, y que de una forma o de otra estaba dando o pensando en todo lo que había sucedido en ese periodo de su vida. Y es interesante ver estas palabras, ¿no? Dice que guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y la idea de meditar tiene que ver con pensar atentamente y detenidamente sobre algo. Atentamente y detenidamente sobre algo. También la palabra meditar podríamos citarla, aunque es un verbo que se utiliza para algunos animales, el rumiar, esa especie de doble estómago que tienen algunos animales para poder rumiar la comida. Pero se aplica también a esta idea, ¿no? Es considerar despacio y pensar y reflexionar con madurez algo. Es decir, que ambas palabras tienen esa idea, ¿no? De estar pensando en lo que, en este caso María, había sucedido y estaba pensándolas, dándole vueltas a cómo y por qué y cómo es que había llegado hasta ese punto. Estaba, por lo tanto, meditando y rumiando y las estaba meditando en su corazón. La idea del corazón tiene que ver con esa parte profunda interior que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a reflexionar sobre lo que estamos viviendo y haciendo. Los acontecimientos que sucedieron y que Lucas detalla en los versículos anteriores son los que María, en este caso, y Lucas refleja, estaba reflexionando y meditando en su corazón. Y viene a mi mente un versículo que encontramos en el profeta Ageo, en el capítulo 1, versículo 5. Sabéis que el profeta Ageo es un profeta que habla sobre meditar sobre vuestros caminos. Y dice así, Ageo 1:5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos,
meditad en vuestro corazón. Las dos ideas, meditar y en vuestro corazón, en vuestro interior. Pensad en aquello que pasa a vuestro alrededor, pensad en aquello que nos sucede, en aquello a lo que nos enfrentamos, en aquellas situaciones o circunstancias en nuestra vida, buenas o no tan buenas, o malas incluso, que suceden en nuestras vidas. Qué es interesante descubrir qué Dios tiene que decirnos a través de cada una de ellas. Qué importante es reflexionar, meditar en nuestro interior. No siempre lo hacemos, ¿verdad? A veces las circunstancias nos impiden a veces tener un tiempo de pausa, de meditar, de pensar, de reflexionar y decir, vamos a ver, para un momento, porque esto que me está pasando o esto que me ha pasado o esta situación que estoy viviendo, ¿qué es lo que quiere Dios decirme a través de ella? Tanto las cosas que son positivas y que son buenas, como aquellas que no consideramos que son buenas o incluso que son negativas, nos ayudan a crecer, nos ayudan a pensar y a meditar. Y este versículo nos está dando a entender ese concepto, ¿no? El concepto de meditarlas en nuestro corazón, porque eso nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a entender las cosas, incluso aquellas cosas que quizá no podemos llegar a entender ni alcanzar. ¿Por qué esto? Podemos remitirlas al Señor. Señor, no sé por qué, pero quiero que seas tú que me lo manifiestes, que me lo indiques, que me lo hagas entender o ver. Quizá no ahora, me gustaría saberlas ahora, pero quizá tú tienes tu tiempo para poderlas aprender un poco más adelante. Por lo tanto, esa reflexión, esa meditación que hizo María en este tiempo y en base a las circunstancias que ella vivía, es algo que para nosotros también nos ayuda a reflexionar y a pensar sobre nuestra forma de hacer, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de entenderlas y de reflexionarlas personalmente, individualmente, meditarlas en nuestro corazón, meditarlas bien, sabiendo cuáles son los caminos, cuál es el camino que estamos llevando, si ese camino está guiado por Dios o no. Otro aspecto que quería destacar es alguien que contempló la esperanza de Jesús en cuanto a pudo contemplar y ver a la persona de Jesús que él consideraba la esperanza que necesitaba el pueblo en ese momento. Jesús es llevado al templo, y ese no es otro que Simeón, fue llevado al templo después de los 8 días de su nacimiento para ser circuncidado, y en la ley de Moisés habla de cómo y de qué forma debía de hacerse, y así se describe en estos versículos del 21 al 24. Y sucede que hay un hombre que aparece en escena, este tal Simeón, del cual poco conocemos, pero estos versículos nos aclaran muchas cosas de quién era este personaje. En el capítulo 2, versículo 25, hemos leído, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. En este versículo se nos habla de 4 características de Simeón, y me gustaría que pensáramos también en estas características. En primer lugar, nos dice el versículo 25 que era un hombre justo, que vive, y justo significa que vive según la ley de Dios, que obra según la justicia y la razón de Dios. Nos dice también, segunda característica, que era un hombre piadoso, es decir, un hombre benigno, misericordioso, un hombre que se inclina a la piedad, que tiene misericordia hacia otros. Se nos habla también como tercer aspecto que era un hombre que esperaba la liberación, la consolación de Israel, un hombre que tenía puesta esperanza en ese niño que era el enviado de Dios. Él estaba esperando, el pueblo de Israel estaba esperando un libertador, y Simeón en ese momento tiene la oportunidad de encontrarse con el que iba a liberar a su pueblo. Miqueas capítulo 7, versículo 7, leemos: «Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá». Esa expresión que aparece en Miqueas era una expresión que seguramente él tenía en su mente, no se cita aquí en este texto, pero posiblemente tenía en su mente porque sin duda que conocía el Antiguo Testamento, conocía las promesas de Dios con respecto al futuro de Israel, con respecto a las promesas de enviar un Salvador, y esa expresión posiblemente estaba en el corazón de este hombre, de Simeón, de esperar al Dios de mi salvación, y ahora tenía la oportunidad de ver a ese Salvador delante suyo y de ser oído por parte de Dios. Además, una cuarta característica de este hombre es que era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Interesante. En esta escena observamos que por 3 veces se menciona el Espíritu Santo. Dice el versículo 25, «Y el Espíritu Santo estaba sobre él».
Dice el versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Una promesa que Dios le había dado, le había revelado a través del Espíritu Santo para que tuviera el contentamiento y la tranquilidad. No sé cuánto tiempo estuvo esperando después de recibir esta promesa, pero ahora se hizo realidad. Pudo ver al ungido del Señor. Y una tercera aspecto del Espíritu Santo, dice que fue movido por el Espíritu Santo, el versículo 27, y vino al templo. Es decir, el Espíritu Santo actuando y trabajando en el corazón de alguien que era justo, piadoso, que esperaba la liberación del pueblo. Ese hombre que fue guiado por el Espíritu Santo y que recibió el poder del Espíritu Santo actuando en su vida, a través de llevarle hasta aquel lugar, le llevó al templo, le había revelado anteriormente que iba a ver al ungido del Señor y además el Espíritu Santo estaba manifestándose sobre él de una forma permanente, de una forma continuada. Qué interesante. De tal manera que esa actitud, esa forma de actuar en él, después de elevar un canto de adoración a Dios, ese canto que encontramos en los versículos 29 en adelante, pero fijaos en esa expresión que aparece en el versículo 33 y dice, y José y su madre, los padres de Jesús, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Causó impacto. Las palabras que aquel hombre, guiado por el Espíritu Santo, dijo del niño, dijo de Jesús, causaron impacto en los padres. Qué interesante ver esto, ¿no? Simeón bendijo a ese niño, bendijo también a José María y además profetizó sobre los sentimientos de María respecto al niño que estaba siendo presentado en ese momento. Qué interesante es ver cómo el Espíritu Santo actúa en el corazón de las personas que están dispuestas a dejarse llevar y guiar por el Espíritu Santo. Qué interesante es ver que eso que está ahí, que está a nuestro alcance, que está ahí, que podemos tomarlo, que podemos, mejor dicho, que está en nuestros corazones, pero que a veces apagamos, que a veces entristecemos, que a veces ocultamos, que a veces no dejamos actuar. Qué interesante es poder ver y reflexionar, como hizo en este momento Simeón, de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Muchas veces nos cuesta. Queremos llevar nuestra iniciativa, queremos ser nosotros los que decidamos, los que hagamos, los que planteemos los planes a Dios, cuando Dios nos manifiesta y nos presenta que a través del Espíritu Santo puede llevar adelante los propósitos que Él quiera en nuestra vida, como hizo en esta ocasión, en la vida de Simeón. Un personaje interesante para poder reflexionar sobre cómo él actuó, cómo él fue guiado, cómo él dejó ser llevado y guiado por la persona del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo le enseñó y le manifestó grandezas increíbles, de tal manera que él llegó a decir, ahora ya puedo morir en paz, ahora ya he llegado a entender o a comprender o he llegado a experimentar lo que yo deseaba, poder ver la liberación del pueblo de Israel, poder ver el Salvador, no solamente del pueblo de Israel, podemos decir nosotros, sino también de la humanidad. El Salvador que ha hecho morada en nosotros a través de su Santo Espíritu, el Salvador que nos ha dado libertad, que nos ha dado esperanza. Qué importante es la esperanza, qué importante es saber que nuestra esperanza está puesta en ese mismo Jesús que estuvo en esa escena que hemos leído en este momento y que estuvo en los brazos de Simeón en esa circunstancia, en este momento cuando fue bendecido por él. Y un tercer aspecto que quería destacar con otro personaje, y es el que encontramos en los versículos 36 a 38, los últimos que hemos leído. Es un aspecto de proclamación. Aparece un personaje en esta lectura, en los versículos 36 en adelante, una tal Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, es decir, detalles de quién era ella y de cuál era su ascendencia, cuáles eran sus familias o de qué familia procedía. Era una persona de edad muy avanzada. No sabemos exactamente cuántos años tenía, pero más de 84 años seguro, porque dice que había vivido 7 años con su marido desde su virginidad, por lo tanto no sé a qué edad
Se puede considerar, quizá 14, 12, no sé. Más después dice que estuvo viuda durante 84 años, es decir, perdón, he dicho 84 más 7 años, más los años que desde su nacimiento. No sé si estamos hablando de una persona con más de 100 años o posiblemente 100 años, pero que estaba ahí, estaba justamente y firme en ese lugar. Dice que su labor era que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Estaba pensando una persona con 100 años, con esa vitalidad, con este servicio, con este servir de noche y de día, cuando nosotros, siendo jóvenes, nos cansamos de hacer cosas para Dios, cuando a nosotros nos es dificultoso en muchas ocasiones servir a los demás, servir al Señor. Y es un ejemplo para mí, es un ejemplo para todos y cada uno de nosotros, seamos jóvenes o seamos mayores, como una persona de esta edad todavía estaba sirviendo al Señor, todavía estaba al pie del cañón, podríamos decir. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos muchas veces cansados, desanimados? En cambio, aquí nos está hablando de una persona con una actitud de servicio y entrega increíbles. ¿Qué servicio? ¿Qué ejemplo para nosotros? Para todos, jóvenes o mayores. ¿Qué ejemplo de servicio al Señor? Pero interesante de esta persona, de esta Ana, era que era una persona de gran testimonio. Fijaos lo que dice el versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, es decir, en esa escena en la que Simeón estaba ahí con Jesús, con sus padres, dice, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Dios. Era, por lo tanto, una esperanza que proclamaba, una esperanza proclamada. Por lo tanto, hemos visto la esperanza que Simeón, al cual el Espíritu Santo le guió para poder verla, para poder disfrutarla, para poder contemplarla, y así él tuvo esa oportunidad de hacerlo. Vemos también cómo María pudo meditar todo lo que estaba pasando en su mente, trabajarlo en su mente, en su corazón, guardarlo en su corazón, en lo más íntimo de su corazón, de saber que había dado a luz la esperanza de Israel en ese momento, y nosotros podemos añadir la esperanza también de la humanidad desde la perspectiva que tenemos ahora, ¿no? De que Jesús era la esperanza para el ser humano, era la esperanza para el hombre y la mujer del día de hoy. Y esa esperanza María lo estaba meditando en su corazón. Pero también podemos ver la esperanza proclamada, como una persona mayor, una señora mayor, con muchos años, estaba todavía sirviendo al Señor y proclamando y hablando del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Qué bendición y qué ejemplo para nosotros. Como conclusión a esto, y con ello terminamos, solo Lucas recoge esta escena. Ninguno de los otros evangelios hablan de esta escena con Simeón, con Ana. A través de estos personajes hemos visto una esperanza que fue meditada, en este caso por Ana, una esperanza que fue descubierta y visualizada por Simeón, y una esperanza que fue proclamada por Ana. Y vemos como Jesús, que es la esperanza de vida de aquellos que esperan y desean ser salvos. Una esperanza cierta y verdadera, una esperanza que no defrauda, una esperanza que conforta y fortalece, una esperanza a la que debemos de acogernos, a la que debemos de rescatar, porque está en nosotros, pero a veces actuamos como si quedara a un lado. Volvamos a recuperarla, volvamos a hacerla nuestra, volvamos a disfrutar de esa esperanza, una esperanza real, no una esperanza posible, no es una esperanza como algunos piensan, tengo la esperanza de que el año que viene las cosas vayan mejor. No, la esperanza que tiene nombre es Jesús. La esperanza es una esperanza para hoy y es eterna. Y esa esperanza, aquellos que la hemos descubierto, aquellos que la hemos alcanzado, es una esperanza que debemos de trabajar, meditar en nuestras vidas. Debemos de hacerla nuestra cada día de nuestra vida, para que las circunstancias, las dificultades que enfrentaremos sin duda, porque no estamos exentos de pasar y de vivir dificultades en nuestra vida, sean puestas debajo de la esperanza
de vida que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Por lo tanto, meditar en esa esperanza es una cuestión permanente y continua de nuestras vidas como cristianos. Una esperanza también que debemos de proclamar, que debemos de dar testimonio de nuestra experiencia personal, de nuestro encuentro con Jesús. Somos llamados a proclamar el nombre que es, sobre todo nombre, el único nombre que trae esperanza al mundo, el único en quien podemos confiar. Y los que hay a nuestro alrededor verán o escucharán de nosotros hablar de esa esperanza. Y esa es nuestra misión también. Nuestra misión como hijos de Dios es proclamar la esperanza que ha llegado a nuestros corazones y hablarles de la esperanza que puede también transformar sus vidas y sus corazones. Quiera el Señor que esta reflexión nos abra los ojos para concentrarnos en lo que es mejor para nuestras vidas. Recordar, redescubrir, recordar a la persona de Jesús en nuestras vidas, a esa auténtica esperanza de vida y proclamar a aquellos que nos rodean que solo en Cristo hay esperanza, y esa esperanza es fiel y verdadera. Amén. El Señor nos bendiga y que nos dé la oportunidad de seguir reflexionando continuamente en la esperanza que tenemos en el Señor para superar aquellas dificultades que sin duda tendremos en nuestra vida, pero que sabremos llevar con la ayuda del Señor en adelante y proclamarlo a aquellos que no le conocen. Que el Señor os bendiga.